Hola, te saluda tu amiga Cintia Ramírez de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Y en esta ocasión te quiero hablar de la teoría del caos criminológico. Esta teoría tiene su origen en una constatación, la del bajo nivel de enseñanza que imparten algunas escuelas de criminología y criminalística en México. Esta escasa calidad es preocupante en la medida en que se proyecta innumerables tareas prácticas que deben llevar a cabo los estudiantes una vez que terminan sus estudios. Cuando estos se convierten en peritos en cualquier área criminalística, criminólogos penitenciarios, de seguridad privada u otras áreas, no hacen bien su función debido a las carencias educativas. Razón evidente, la criminalidad actual, ya que afecta no solo a su desarrollo personal, sino a toda la sociedad. La teoría del caos criminológico no ha de consistir en demeritar las teorías ajenas de la criminalidad, así como la crítica casi autodestructiva al interior de la criminología. Debe analizar también la labor que realizan los profesionistas, que en su mayoría se ha centrado en el ejercicio profesional en exceso, dejando a un lado la sistematización plasmada en materiales didácticos más allá de eventos de divulgación como congresos, cátedras o similares. Y cabe mencionar las publicaciones en medios no oficiales como las redes sociales sin ISSN o ISBN, es decir, blogs, Twitters, Facebook y otros medios informales de divulgación para las grandes ideas. El caos consiste hoy y desde hace 3 décadas en una repetición persistente y en ocasiones patológica donde parece que nada funciona, escondido en promesas futuristas que no llegan o lo hacen a paso extremadamente lento. Los directores de las escuelas de criminología y criminalística suelen ser los mismos tras los años, o las administraciones son muy inestables. Estos, en muchos más de la mitad, no son criminólogos criminalistas naturales de licenciatura, siendo de otras áreas afines a estas y o posgraduados en el área. Los libros clásicos se reimprimen recurrentemente, los autores son los mismos, abusando en momentos de su consolidación lograda. La peor de las situaciones es que las escuelas públicas no han tenido interés en crear la profesión a nivel licenciatura. Quienes han tomado el liderazgo han sido las privadas, sin las cuales esta profesión no sería un fantasma. La participación política ha sido invisible, por lo que a este profesionista se le consulta para nada. El criminólogo criminalista no tiene impacto en las políticas públicas. También este está casi a la exigencia de que alguien más haga todo lo pendiente que queda por hacer. Mejorar sus planes de estudio, emplearles en algo de alto nivel, modificar las leyes, hacer los libros, impartir las cátedras, mejorar las escuelas, aumentar el nivel de la infraestructura e interminables súplicas, incluido el fanatismo, la hipocresía y la corrupción de la ciencia. Si hablamos de fundamentos y metodologías, no se puede limitar a una sola institución para diagnosticar. La práctica ha permitido asumir una actitud crítica y así desde la inconformidad contra el modelo dominante del cual la criminología y criminalística era parte. El cuestionamiento llevó a un estudio de la realidad latinoamericana, norteamericana, europea y mundial, su origen, desarrollo y estancamiento. Ha sido muy clara la tendencia que se sigue en México respecto a su criminología y criminalística, pues a pesar de no haber sido protagonista del nacimiento de estas ni de la creación de la primera licenciatura en el país, sí se ha hecho una revisión histórica, desarrollista y actual de esta, destacando los problemas anteriormente señalados muy cotidianamente. La Universidad Autónoma de Nuevo León fue el faro que alumbró a las escuelas que iniciaron la carrera de criminología y criminalística. La criminalidad en cada estado fue en aumento, lo que llevó a las escuelas públicas y particulares a crear estas carreras para tener profesionistas capacitados en las áreas correspondientes. En el caso de la criminología y criminalística, han sido pocas las escuelas que han desarrollado áreas de investigación. La tendencia predominante ha sido impartir niveles de educación de licenciatura y posgrado que comúnmente consisten en el desempeño del ejercicio profesional y no en el desarrollo científico y tecnológico. Durante la labor se viene repitiendo los conocimientos aprendidos en la escuela y se incorporan los nuevos derivados de la experiencia. Sin embargo,
El tiempo y las condiciones de desinterés en otros casos, las innovaciones científicas y tecnológicas no se dan. Tenemos que considerar los siguientes puntos. Técnicas de observación. La observación es el análisis y exploración y el estudio del objeto con el que estamos en contacto. Y dice Maturana que los científicos hacemos ciencia como observadores que explican lo que observan. En segundo lugar, tenemos las técnicas de entrevista. Entrevista es una conversación que se realiza entre dos personas y que persigue el objetivo del que el entrevistador tenga y conozca la mayoría de la información posible del entrevistado con respecto a una situación deseada. Lo anterior ha sido interesante en el descubrimiento de la opinión de cada sujeto participante en la investigación, desde alumnos hasta ir subiendo jerárquicamente con los dirigentes de diversas áreas y personal administrativo u operativo. Comprender las necesidades del alumno, sus inconformidades, su visión, lo que esperarían de la carrera, de la labor y por parte de los administrativos, lo que les ha llevado a implementar la carrera, el crecimiento, los ingresos, las realidades y las fantasías del futuro. Hablemos muy rápidamente de los elementos para el diagnóstico y reconfiguración del caos. Primero, poca importancia de las cuestiones relativas a la docencia. En las escuelas de criminología y criminalística se da poca importancia a las cuestiones docentes, bajo una improvisación temeraria e increíblemente expresa. Un vacío metodológico notorio. Gran parte de los profesores dan clases por hobby o como actividad complementaria a un trabajo mayor. Si bien el profesor debe tener experiencia sobre lo que imparte, se debate en dos vertientes. Primero, el profesor ocupado y lleno de labores de su empleo principal suele ser ausente, descuidado, sin metodología, sin apuntes, sin libros de texto parcial u otras condiciones. Y número 2, suele tener muy buena experiencia laboral y capacidad de difundir casos. El fallo y reparo a esto consiste en una base metodológica del libro de texto, orden o sistema de enseñanza, evaluación, difusión y asistencia docente. La literatura sobre pedagogía aplicada a la criminología y criminalística es casi inexistente. En el caso de las evaluaciones a los mismos profesores ocurre lo siguiente: los despiden justificada o injustificadamente. Si hubiese una situación en particular, no se modifica o los resultados no llegan al conocimiento de los profesores. Por el contrario, conocer y atender los resultados permite mejorar la plantilla docente y dar y resaltar cualidades y áreas de oportunidad. Otro aspecto es referente a los investigadores de tiempo completo, es decir, los dedicados a actualizar constantemente los planes de estudio, a los recopiladores de la información generada en el campo profesional, al desarrollo de nuevas teorías y técnicas de intervención forense, entre otros, así como nuevos materiales didácticos, pedagogía criminológica y criminalística, gestión de recursos para investigación, inclusión de alumnos a la enseñanza con perfilación a la investigación académica, asesorías de tesis de tiempo completo, evaluación, estímulos a la docencia, interrelación entre dependencias, organización de eventos de divulgación, participación de profesores y alumnos, publicaciones de revistas y libros, entre tantas labores académicas por hacer y copiar de otras instituciones que llevan tal modelo. No se puede decir que el profesor está al desamparo de un sueldo complementario miserable. Lo miserable está en la percepción. Los recursos son abundantes por parte de los gobiernos de todos los niveles, de convenios multinacionales y de agencias internacionales. Tampoco el alumno se debe sentir desamparado al aspirar a un posgrado nacional o internacional, puesto que existe el sistema de becarios de diversas dependencias públicas y privadas. Entonces, el problema no radica en la falta de recursos, sino en la capacidad, en la voluntad y en la comunicación. El siguiente punto de la teoría del caos es el predominio de un modelo de enseñanza, el aprendizaje basado en la memorización de conceptos. ¿Quieres saber más? Déjame tu comentario y lo comentamos en el siguiente video. Gracias.